John entró en la habitación con pasos pesados y casi deliberados, como si su irritación necesitara una vía de escape física. Se detuvo junto a la ventana, girándose hacia mí con una expresión que mezclaba cansancio y enfado. ¿Te das cuenta de que últimamente no estás aquí? Su voz era baja, pero cada palabra sonaba como una acusación. Cerré el libro que tenía en las manos y lo miré. ¿Cuántas veces había escuchado esto antes? Pero esta vez, sus palabras me golpearon más profundamente. John, siento que ninguno de los dos está aquí. Tú también te has distanciado. ¿Cuánto tiempo más podemos ignorarlo? Él no respondió. Su rostro permaneció inmóvil, pero pude ver que dentro de él se libraba una lucha. Quizá deberías irte. Tómate un respiro, dijo inesperadamente. La idea sonó como un reproche, pero también como una especie de liberación. Ambos necesitábamos un descanso, y decidí que el mejor lugar para mí era la casa de mi hija. Lily siempre lograba rodearme de calidez, incluso en los momentos más difíciles. Hacer las maletas fue rápido, y en cuestión de horas ya estaba frente a la puerta de su apartamento. Lily la abrió. Su sonrisa era brillante y acogedora. Tirando de mí en un abrazo, prácticamente me arrastró hacia adentro, irradiando alegría por mi llegada. «Mamá, este es Zach, mi novio. Hemos estado esperando tanto tiempo a que nos visitaras», dijo, haciendo un gesto para que nos presentáramos. Zach extendió la mano, pero en lugar de un apretón, me abrazó. Fue un abrazo firme y un poco demasiado cálido para un primer encuentro. Sus brazos tenían una cierta vacilación, como si quisiera causar una buena impresión pero se hubiera excedido. «Mucho gusto, Amelia», dijo con una leve sonrisa. Sentí un destello de incomodidad ante un gesto tan cercano, pero rápidamente lo descarté como nerviosismo. Quizás solo estaba ansioso. Lily, al notar mi momentáneo desconcierto, me llevó más adentro del apartamento, recordándome cuánto me había extrañado. La noche transcurrió en una atmósfera acogedora. Lily habló sobre sus planes, trabajo y pasatiempos. Zach hizo un esfuerzo por ser atento, añadiendo comentarios y anécdotas divertidas para mantener la conversación fluida. Sin embargo, en un momento lo sorprendí mirándome demasiado fijamente. Duró solo un par de segundos, pero la extraña sensación persistió. Esa noche, acostada en la cama, traté de ordenar mis emociones. Algo no encajaba, pero no podía precisar qué era. Seguía recordando el abrazo firme de Zach, su mirada y su comportamiento. ¿Era solo mi imaginación, amplificada por la tensión de los últimos días? Estos pensamientos giraban en mi cabeza hasta que me quedé dormida, dejando las preguntas para otro día. El primer día en el apartamento de Lily parecía inusualmente tranquilo. Su sala de estar luminosa, con los muebles ordenadamente colocados, parecía reflejar a mi hija, joven, enérgica, pero contenida en los detalles. Mientras observaba el espacio, intentando acostumbrarme a la nueva atmósfera, escuché un golpe en la puerta. John entró en la habitación con pasos pesados y casi deliberados, como si su irritación necesitara una vía de escape física. Se detuvo junto a la ventana, girándose hacia mí con una expresión que mezclaba cansancio y enfado. «¿Te das cuenta de que últimamente no estás aquí?» Su voz era baja, pero cada palabra sonaba como una acusación. Cerré el libro que tenía en las manos y lo miré. ¿Cuántas veces había escuchado esto antes? Pero esta vez, sus palabras me golpearon más profundamente. «John, siento que ninguno de los dos está aquí. Tú también te has distanciado. ¿Cuánto tiempo más podemos ignorarlo?» Él no respondió. Su rostro permaneció inmóvil, pero pude ver que dentro de él se libraba una lucha. «Quizá deberías irte. Tómate un respiro», dijo inesperadamente. La idea sonó como un reproche, pero también como una especie de liberación. Ambos necesitábamos un descanso, y decidí que el mejor lugar para mí era la casa de mi hija. Lily siempre lograba rodearme de calidez, incluso en los momentos más difíciles. Hacer las maletas fue rápido, y en cuestión de horas ya estaba frente a la puerta de su apartamento. Lily la abrió. Su sonrisa era brillante y acogedora. Tirando de mí en un abrazo, prácticamente me arrastró hacia adentro, irradiando alegría por mi llegada. «Mamá, este es Zach, mi novio.
Hemos estado esperando tanto tiempo a que nos visitaras, dijo, haciendo un gesto para que nos presentáramos. Zack extendió la mano, pero en lugar de un apretón, me abrazó. Fue un abrazo firme y un poco demasiado cálido para un primer encuentro. Sus brazos tenían una cierta vacilación, como si quisiera causar una buena impresión, pero se hubiera excedido. «Mucho gusto, Amelia», dijo con una leve sonrisa. Sentí un destello de incomodidad ante un gesto tan cercano, pero rápidamente lo descarté como nerviosismo. Quizás solo estaba ansioso. Lily, al notar mi momentáneo desconcierto, me llevó más adentro del apartamento, recordándome cuánto me había extrañado. La noche transcurrió en una atmósfera acogedora. Lily habló sobre sus planes, trabajo y pasatiempos. Zack hizo un esfuerzo por ser atento, añadiendo comentarios y anécdotas divertidas para mantener la conversación fluida. Sin embargo, en un momento, lo sorprendí mirándome demasiado fijamente. Duró solo un par de segundos, pero la extraña sensación persistió. Esa noche, acostada en la cama, traté de ordenar mis emociones. Algo no encajaba, pero no podía precisar qué era. Seguía recordando el abrazo firme de Zack, su mirada y su comportamiento. ¿Era solo mi imaginación, amplificada por la tensión de los últimos días? Estos pensamientos giraban en mi cabeza hasta que me quedé dormida, dejando las preguntas para otro día. El primer día en el apartamento de Lily parecía inusualmente tranquilo. Su sala de estar luminosa, con los muebles ordenadamente colocados, parecía reflejar a mi hija, joven, enérgica, pero contenida en los detalles. Mientras observaba el espacio, intentando acostumbrarme a la nueva atmósfera, escuché un golpe en la puerta. «Amelia, ¿necesita ayuda con la maleta?» La voz de Zack sonó suave, pero segura. Sonreí y asentí, aunque la maleta ya estaba colocada en un rincón de la habitación. Zack se acercó, la levantó con facilidad, como si quisiera demostrar su fuerza, y la llevó al dormitorio. «Tiene una figura increíble», comentó de repente al regresar. «Lily me dijo que le gusta el deporte». Me sorprendió su franqueza, pero traté de no mostrarlo. «Gracias. Intento mantenerme en forma», respondí con cautela. Zack permaneció en la habitación un poco más de lo necesario, mirándome con una leve sonrisa. Su atención me pareció excesiva, pero lo atribuí a su amabilidad. Lily pronto me distrajo en la cocina, colocando frente a mí los ingredientes para la cena. Me hablaba sobre su trabajo, sobre lo difícil que era encontrar un equilibrio entre la carrera y la vida personal, pero sonaba satisfecha. Verla feliz era lo más importante para mí. «Mamá, estoy tan contenta de que hayas venido. Zack y yo llevamos tiempo queriendo invitarte, pero nunca encontrábamos el momento», dijo mientras removía la salsa en la cacerola. Sus palabras llenaron mi corazón de calidez, y por un momento sentí que esta visita era necesaria tanto para ella como para mí. La cena comenzó en una atmósfera acogedora. Lily reía, Zack seguía sus bromas, y yo escuchaba sus conversaciones, disfrutando del ambiente familiar. Sin embargo, en un momento Zack dijo: «Ahora entiendo de dónde heredó Lily su belleza. Aunque Amelia parece más su hermana mayor que su madre». Sentí cómo mis mejillas se sonrojaban ligeramente. Lily solo sonrió, sin darle importancia a sus palabras, pero yo no sabía cómo reaccionar. «Muy halagador, Zack, pero creo que la edad me delata». Intenté desviar el tema con calma. Zack sonrió y alzó su copa hacia mí, como confirmando sus palabras. Su comentario, aunque sonó amigable, me dejó una sensación extraña. Después de la cena, me retiré a mi habitación, sintiéndome ligeramente cansada y tensa. Zack mostraba demasiada atención, pero quizá era solo su encanto natural. Decidí no darle demasiada importancia por el momento y concentrarme en pasar tiempo con mi hija. Por la tarde, Lily propuso ir a un club. Al principio, me mostré escéptica ante la idea. Esos lugares ya no formaban parte de mi vida desde hacía mucho tiempo, y la idea de la música estruendosa, la multitud y las luces brillantes me causaba más cansancio que entusiasmo. «Mamá, necesitas distraerte», insistió Lily mientras yo lo pensaba. «Solo relájate y diviértete». Zack apoyó su idea de inmediato, añadiendo: «Conozco un lugar excelente, tienen que verlo».
Acepté, cediendo ante su entusiasmo. Lily parecía tan feliz que no podía negarme. El club estaba lleno de vida, música fuerte, luces intermitentes y una multitud bailando. Me sentí fuera de lugar, pero intenté mantener la compostura. Lily desapareció entre su grupo de amigos, dejándome con Zach. ¿Bailamos?, sugirió, inclinándose hacia mí para hacerse oír entre el ruido. Dudé. Bailar con el novio de mi hija me parecía extraño, pero rechazarlo sería incómodo. Fuimos a la pista de baile, donde el ritmo de la música parecía disipar mis reservas. Al principio, eran movimientos simples y amistosos, pero pronto noté cómo Zach comenzaba a acercarse más. Su mano rozó suavemente mi cintura y luego se quedó ahí más tiempo del necesario. «Bailas increíblemente bien», dijo acercándose a mi oído. No respondí, intentando concentrarme en la música. Sus palabras sonaban agradables, pero el tono de cercanía me resultaba un poco inquietante. Los movimientos se hicieron más cercanos. Nuestros cuerpos casi se tocaban, y sentí su mano, que no parecía querer dejar mi cintura. Dentro de mí surgía una extraña contradicción. Sabía que estaba mal, pero al mismo tiempo, la atención de Zach era inquietante y fascinante a la vez. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos, oscuros e intensos, parecían buscar en los míos la confirmación de que lo que estaba sucediendo era aceptable. Aparté la vista, tratando de alejar los pensamientos que se agolpaban en mi mente. Mis movimientos se volvieron más contenidos, pero Zach no retrocedió. En un momento sentí cómo su mano apretaba ligeramente mi cintura. «Deberías salir más a menudo, Amelia. Te queda bien», dijo con una ligera sonrisa. Mi mente era un torbellino de alerta y emoción. Sabía que debía poner límites, pero no podía. El baile parecía algo inocente hasta que pensamientos prohibidos empezaron a invadir mi cabeza. Pensamientos que intentaba alejar con todas mis fuerzas. Cuando Lily regresó, su energía alegre me devolvió a la realidad. Me apresuré a salir de la pista de baile, sintiéndome cansada y confundida. La luz del sol, filtrándose a través de las cortinas translúcidas, me despertó suavemente. Abrí los ojos y, acostada en la cama, intenté procesar las emociones de la noche anterior. Bailar con Zach, sus caricias, su cercanía, todo eso me provocaba una extraña mezcla de sensaciones. Me había gustado, tal vez demasiado. Suspiré profundamente, reprochándome por haberme dejado llevar. No estaba bien. Debería haber mantenido distancia, pero en ese momento, la música, el ambiente y la confianza de Zach parecían haber disuelto todas mis barreras internas. Me levanté y me dirigí a la cocina, esperando que una taza de café aclarara mis pensamientos. Lily ya estaba allí, moviéndose con energía mientras cocinaba. Su buen humor iluminaba todo a su alrededor. «Buenos días, mamá. Estoy preparando tus panqueques favoritos. Hoy será un gran día, ya lo tengo todo planeado», dijo con una sonrisa, sin notar mi incomodidad. Sus palabras sonaban normales, pero me sentía fuera de lugar en su despreocupada visión de la mañana. Zach apareció en la puerta de la cocina un poco después. Su camiseta ligera y su actitud relajada proyectaban una imagen de total calma. En su rostro había una sonrisa confiada, casi juguetona. «Buenos días», dijo, mirando hacia mí. «Buenos días», respondí débilmente, evitando su mirada. «¿Cómo te sientes después de anoche? Fue una gran noche, ¿no crees?», comentó en voz baja, lo suficientemente alta para que yo lo escuchara. Esas palabras, pronunciadas con un tono casual, provocaron una oleada de vergüenza en mí. Sentí como mis mejillas se sonrojaban ligeramente. «Fue divertido», respondí brevemente, fingiendo concentrarme en mi taza de café. Mientras tanto, Lily seguía hablando, compartiendo sus planes para el día. No parecía notar nada fuera de lo común, completamente absorta en sus pensamientos. Zach, en cambio, parecía buscar la manera de captar mi atención. Cada uno de sus gestos, cada pequeño detalle de su comportamiento, intensificaban mi tensión interna. Sabía que necesitaba recuperar el control y recordarme dónde estaba el límite que no debía cruzar. Sin embargo, los recuerdos de lo agradable que había sido estar en el centro de su atención seguían rondando en mi mente, provocando sentimientos encontrados,
culpa, vergüenza y, curiosamente, un placer secreto. La noche era tranquila. Lily, agotada después de un día largo y ocupado, se fue a dormir más temprano de lo habitual. Me quedé en la cocina, ordenando los platos que habían quedado después de la cena. Zack sugirió abrir una botella de vino, y yo, queriendo relajarme un poco, acepté. La conversación fluía sin esfuerzo. Zack hablaba sobre su trabajo, sus planes para el futuro, y yo, para mi sorpresa, sentí que estar con él era fácil. Su confianza, la suavidad de su voz y su interés genuino en lo que decía crearon una atmósfera en la que podía permitirme bajar la guardia. No nos dimos cuenta de cuándo terminamos la botella. Estaba vacía, y el reloj ya marcaba bien pasada la medianoche. «Eres una excelente conversadora, Amelia», dijo con una sonrisa que era tanto amistosa como un poco demasiado cálida. Me reí, intentando ocultar mi incomodidad, y me levanté para recoger las copas vacías. En la repisa superior había un plato, y cuando me estiré para alcanzarlo, de repente sentí a Zack detrás de mí. Sus manos rozaron suavemente mi cintura antes de rodearla por completo. «Zack», comencé, intentando entender lo que pasaba, pero no terminé la frase. Sus labios rozaron mi cuello. Fue inesperadamente suave, pero tan cercano que me dejó sin aliento. «Amelia», susurró, manteniéndome en su abrazo. «Me has atraído desde el primer momento en que te vi». Intenté apartarme, pero su calidez y su seguridad parecían envolverme. Me giró hacia él, y antes de que pudiera decir una palabra, sus labios se encontraron con los míos. No fue un simple beso, fue una explosión de pasión, deseo y prohibición. Mi reacción inicial fue resistirme. Sabía que estaba mal. Estábamos rompiendo todas las barreras posibles. Pero cuanto más duraba ese momento, más difícil era ignorar cuánto lo deseaba también. Me dejé llevar por mis sentimientos. Nuestros abrazos se hicieron más intensos, y los besos más profundos. El tiempo pareció detenerse. Estábamos solos en la penumbra de la cocina, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Pasó más de 1 hora antes de que un ruido nos devolviera a la realidad. El crujir del suelo en la habitación de Lily. Nos separamos bruscamente, respirando con dificultad y conscientes de lo lejos que habíamos llegado. «No debemos...» comencé, pero Zack me detuvo con un gesto, mirándome directamente a los ojos. «Lo sé», respondió en voz baja. Sin decir más, salí de la cocina y me dirigí a mi habitación. Mis manos aún temblaban, y mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Sabía que habíamos corrido un gran riesgo y que esto no debía repetirse, pero, en el fondo, también sabía que esa noche había cambiado todo. La mañana comenzó con incomodidad. Me desperté más tarde de lo habitual, sintiendo un peso en el pecho provocado por los recuerdos de la noche anterior. Zack había estado demasiado cerca, demasiado insistente, y yo había sido demasiado receptiva. Miré mi reflejo en el espejo, intentando encontrar una justificación para mi comportamiento, pero lo único que sentía era contradicción. En la cocina encontré a Lily desayunando. Ella, como siempre, estaba llena de energía, pero Zack no se veía por ningún lado. Me pareció extraño, pero preferí no preguntar, intentando concentrarme en parecer tranquila. «Mamá, ¿dormiste bien?», preguntó Lily mientras servía café en las tazas. «Sí, un poco más de lo que debería», respondí, esforzándome por sonreír. Zack apareció después. Sus pasos eran silenciosos y evitaba mirarme. Saludó brevemente y se sentó a la mesa, como si nada hubiera pasado. Ese silencio entre nosotros era tan evidente que Lily lo notó casi de inmediato. «Hoy están muy callados», comentó, mirándonos a ambos. «¿Quizá están cansados?» «Sí, puede ser», respondí rápidamente, sin mirarlo. Él no dijo nada, solo asintió mientras se concentraba en su comida. Esa tensión flotaba en el aire, como un muro invisible que ambos temíamos derrumbar. Después del desayuno, regresé a mi habitación, buscando un poco de tranquilidad, pero los pensamientos sobre la noche anterior no me dejaban en paz. Admitir que me había gustado era aterrador. Sentía cómo en mi pecho se mezclaban una extraña excitación y una creciente culpa.
Zack me había hecho sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, pero junto a eso estaba la dolorosa conciencia de que había traicionado la confianza de mi hija. El sonido del teléfono interrumpió mis reflexiones. En la pantalla apareció el nombre de John. Su voz sonaba cansada pero amable, como si ya no quisiera discutir. «Amelia», comenzó, haciendo una pausa. «¿Crees que ya es suficiente? Vuelve a casa. Necesitamos hablar y tratar de arreglar las cosas». Guardé silencio mientras lo escuchaba. Era la propuesta que esperaba, pero en lugar de alegría sentí una extraña resistencia. Ahora mismo, la idea de volver a casa me parecía un regreso a un lugar donde solo me perdía a mí misma, no donde me encontraba. «John, creo que necesito un poco más de tiempo», respondí en voz baja. «¿Tiempo? ¿Para qué?» Su tono se endureció ligeramente, pero no sonaba enojado. «Para aclarar mis pensamientos. Te llamaré más tarde», dije, terminando la llamada antes de que pudiera replicar. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví a quedarme sola con mis pensamientos. ¿Quería regresar a mi vida habitual? ¿O necesitaba algo diferente? No tenía respuestas, pero sabía con certeza que, por ahora, no estaba lista para decidir. La mañana comenzó con la habitual prisa. Lily iba de un lado a otro del apartamento, preparándose para una reunión importante, su energía llenando cada rincón. Propuso que Zack me llevara a dar un paseo, deseando sinceramente que su novio y yo encontráramos afinidad. Ni siquiera tuve tiempo de rechazar la idea antes de que todo estuviera organizado. Una hora después, íbamos en su coche por una carretera junto al lago. Miraba por la ventana, esforzándome por no pensar en lo ocurrido la noche anterior. El silencio en el coche era tenso, aunque Zack parecía completamente relajado. Su postura despreocupada y una leve sonrisa reflejaban una confianza que me inquietaba. Eligió un parque cercano. Las largas avenidas bordeadas de árboles invitaban a la calma. Caminamos despacio, con café en las manos. Traté de mantener cierta distancia, pero era imposible ignorar sus miradas. Zack caminaba a mi lado, sin prisa, como si esperara que fuera yo quien rompiera el silencio. No lo hice, enfocándome en el paisaje que nos rodeaba, pero su presencia era demasiado evidente, un recordatorio constante de lo que intentaba evitar. En un momento, se detuvo y me miró fijamente. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Aparté la mirada y di un paso hacia adelante, como si la distancia física pudiera restaurar las barreras. Pero esas barreras se desvanecían. Su seguridad, su proximidad, desmoronaban todos mis esfuerzos. De vuelta al coche, intenté concentrarme en mis pensamientos, pero sentía su mirada fija en mí. No dijo nada, pero su silencio hablaba más de lo que hubiera deseado. Durante todo el trayecto de regreso, miré por la ventana, buscando en mi interior un punto de apoyo, pero mi resistencia se debilitaba, y eso era lo que más me aterraba. Los últimos días transcurrieron con tranquilidad, cada uno ocupado en sus propias cosas. Lily seguía trabajando hasta tarde, mientras yo llenaba el tiempo con lecturas y tareas del hogar. Zack apenas aparecía, y aunque su ausencia debía darme paz, sentía un vacío extraño cada vez que pensaba en él. El viernes por la noche, Lily sugirió que volviéramos al club. «Necesitamos distraernos un poco, nos vendrá bien a todos», dijo, mientras ajustaba su laptop. Zack apoyó la idea, lanzándome una mirada breve que traté de ignorar. «Buena idea», respondió con un leve asentimiento. Acordamos salir el fin de semana, pero ese mismo día los planes cambiaron. Lily amaneció débil, con la voz ronca y el rostro pálido. «Mamá, ve con Zack en mi lugar», dijo, envuelta en una manta. «Yo necesito quedarme en casa», vacilé, pero su petición era genuina. No tenía idea de cómo esas palabras me causarían más conflicto que deseo de ayudar. «Está bien», respondí, intentando que mi tono sonara neutral. Zack me esperó en la puerta. Su actitud era relajada, pero la tensión en el aire era evidente. Subimos al coche en silencio y poco después estábamos en camino al club. La música retumbaba, las luces de colores parpadeaban, creando la típica atmósfera de una noche ruidosa.
En medio de la multitud era difícil hablar, pero Zack no parecía buscar conversación. Sus gestos, movimientos y miradas transmitían algo más que simple amabilidad. Salimos a la pista de baile y traté de mantenerme distante. Sin embargo, la música, el ritmo, su cercanía, todo empezaba a desdibujar las líneas que había trazado con tanto esfuerzo. Su mano tocó mi cintura y luego se deslizó ligeramente más abajo. Podría haber parecido un accidente, pero la mirada que me lanzó dejó claro que no lo era. «Bailas increíblemente bien», dijo, inclinándose hacia mí para hacerse oír por encima del ruido. Aparté la mirada, fingiendo no escuchar, pero mi corazón latía cada vez más rápido. Sabía que debía mantener distancia, pero no podía obligarme a alejarme. Cuando salimos a tomar aire fresco, Zack sugirió de repente: «Podríamos pasar por mi apartamento en el camino. Olvidé algo, no tardaremos mucho». Me quedé inmóvil por un momento, sintiendo cómo la tensión volvía a llenar el ambiente, pero no encontré fuerzas para negarme. «Está bien», respondí. Mi voz sonó más débil de lo que quería. La puerta del apartamento de Zack se cerró con un suave clic, dejándonos a solas en ese pequeño espacio. Me quedé de pie en la entrada, sintiendo cómo la tensión en el aire se volvía casi tangible. Zack caminó hacia otra habitación sin decir nada, mientras mis ojos recorrían el lugar. El apartamento era sencillo, casi vacío, pero había algo en él que lo hacía sentir personal, como si guardara una intimidad invisible. Sus pasos regresaron, rompiendo mi breve análisis. Zack se detuvo frente a mí, su mirada fija en la mía, transmitiendo algo que no necesitaba palabras. Avanzó lentamente, con movimientos deliberados, seguros. Su mano rozó la mía antes de deslizarse suavemente por mi brazo. Ese contacto me hizo quedarme inmóvil, debatiéndome entre el impulso de alejarme y la curiosidad de ver qué sucedería después. Cuando sus labios se acercaron a los míos, sentí cómo las barreras que había intentado construir comenzaban a desmoronarse. Sabía que estaba mal, pero la calidez de su cercanía y la intensidad de su mirada me hicieron ceder. Sus manos me rodearon con delicadeza pero con firmeza, atrayéndome más cerca. Era un gesto lleno de control, pero también de algo que se sentía como una entrega total. Mis propios movimientos, inicialmente torpes, pronto se volvieron naturales, como si este momento hubiera estado esperando ocurrir. Todo parecía desarrollarse con una fluidez hipnotizante. Sus caricias, sus gestos, todo estaba impregnado de un deseo controlado, que poco a poco me arrastraba más profundamente. Un sonido cortó el aire, el teléfono. El timbre resonó con fuerza en el silencio de la habitación. Por un instante me quedé quieta, pero Zack no se detuvo. El teléfono volvió a sonar y vi la pantalla iluminarse con el nombre de Lily. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero no hice ningún movimiento. Dejé que el teléfono siguiera sonando. El sonido se desvaneció entre las sensaciones que llenaban el momento. Cuando finalmente se apagó, llegaron los mensajes. Podía ver la pantalla encenderse y apagarse con cada notificación, pero era incapaz de apartarme de lo que estaba ocurriendo. Todo lo demás se desdibujó, dejando únicamente este instante. Después de un momento de pausa, solté una pequeña risa mientras lo miraba. Una sonrisa suave apareció en mi rostro y, sin pensarlo, dejé salir las palabras. ¿Otra vez? Zack me devolvió la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de confianza y deseo. No hubo necesidad de palabras. Su respuesta fue clara. Esta noche había cambiado todo, y aunque sabía que era un error, no podía imaginar detenerme. Regresamos a casa ya entrada la noche. El aire del apartamento parecía inmóvil, sumido en un silencio que solo rompían nuestros pasos. Lily estaba recostada en el sofá de la sala, envuelta en una manta suave. La luz del televisor proyectaba reflejos tenues en las paredes. Giró la cabeza hacia nosotros y su mirada se detuvo en ambos por más tiempo del habitual, como si intentara descifrar algo. Evité mirarla directamente, caminando hacia mi habitación, pero sentía su mirada fija en mí, casi atravesándome. Zack no mostró reacción alguna. En silencio, se dirigió a la cocina, abrió el refrigerador y sacó una botella de agua. Lily no dijo nada, apagó el televisor y se levantó lentamente, dirigiéndose a su cuarto.
Entré en mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí, intentando calmar mi respiración. Mi mente estaba llena de pensamientos desordenados, y lo único que deseaba era tumbarme y desconectarme de todo lo ocurrido. Pero algo dentro de mí insistía en que esto no había terminado. Ya acostada, cerré los ojos con la esperanza de que el sueño me liberara, pero las paredes del apartamento eran delgadas. Las voces de Lily y Zack se filtraban desde la habitación contigua. Hablaban en voz baja, pero lo suficiente para que pudiera entender sus palabras. La conversación comenzó de manera casual, pero entonces Lily mencionó algo que me hizo tensarme de inmediato. «¿Tienes arañazos en la espalda?», comentó después de una pausa. El corazón me dio un vuelco. Sabía perfectamente a qué se refería. Esas marcas las había dejado yo apenas unas horas antes. «Fue divertido», respondí brevemente, fingiendo concentrarme en mi taza de café. Mientras tanto, Lily seguía hablando, compartiendo sus planes para el día. No parecía notar nada fuera de lo común, completamente absorta en sus pensamientos. Zack, en cambio, parecía buscar la manera de captar mi atención. Cada uno de sus gestos, cada pequeño detalle de su comportamiento, intensificaban mi tensión interna. Sabía que necesitaba recuperar el control y recordarme dónde estaba el límite que no debía cruzar. Sin embargo, los recuerdos de lo agradable que había sido estar en el centro de su atención seguían rondando en mi mente, provocando sentimientos encontrados: culpa, vergüenza y, curiosamente, un placer secreto. La noche era tranquila. Lily, agotada después de un día largo y ocupado, se fue a dormir más temprano de lo habitual. Me quedé en la cocina, ordenando los platos que habían quedado después de la cena. Zack sugirió abrir una botella de vino, y yo, queriendo relajarme un poco, acepté. La conversación fluía sin esfuerzo. Zack hablaba sobre su trabajo, sus planes para el futuro, y yo, para mi sorpresa, sentí que estar con él era fácil. Su confianza, la suavidad de su voz y su interés genuino en lo que decía crearon una atmósfera en la que podía permitirme bajar la guardia. No nos dimos cuenta de cuándo terminamos la botella. Estaba vacía, y el reloj ya marcaba bien pasada la medianoche. «Eres una excelente conversadora, Amelia», dijo con una sonrisa que era tanto amistosa como un poco demasiado cálida. Me reí, intentando ocultar mi incomodidad, y me levanté para recoger las copas vacías. En la repisa superior había un plato, y cuando me estiré para alcanzarlo, de repente sentí a Zack detrás de mí. Sus manos rozaron suavemente mi cintura antes de rodearla por completo. «Zack», comencé, intentando entender lo que pasaba, pero no terminé la frase. Sus labios rozaron mi cuello. Fue inesperadamente suave, pero tan cercano que me dejó sin aliento. «Amelia», susurró, manteniéndome en su abrazo. «Me has atraído desde el primer momento en que te vi». Intenté apartarme, pero su calidez y su seguridad parecían envolverme. Me giró hacia él, y antes de que pudiera decir una palabra, sus labios se encontraron con los míos. No fue un simple beso, fue una explosión de pasión, deseo y prohibición. Mi reacción inicial fue resistirme. Sabía que estaba mal. Estábamos rompiendo todas las barreras posibles, pero cuanto más duraba ese momento, más difícil era ignorar cuánto lo deseaba también. Me dejé llevar por mis sentimientos. Nuestros abrazos se hicieron más intensos, y los besos más profundos. El tiempo pareció detenerse. Estábamos solos en la penumbra de la cocina, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Pasó más de una hora antes de que un ruido nos devolviera a la realidad. El crujir del suelo en la habitación de Lily. Nos separamos bruscamente, respirando con dificultad y conscientes de lo lejos que habíamos llegado. «No debemos», comencé, pero Zack me detuvo con un gesto, mirándome directamente a los ojos. «Lo sé», respondió en voz baja. Sin decir más, salí de la cocina y me dirigí a mi habitación. Mis manos aún temblaban, y mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Sabía que habíamos corrido un gran riesgo y que esto no debía repetirse, pero, en el fondo, también sabía que esa noche había cambiado todo. La mañana comenzó con incomodidad. Me desperté más tarde de lo habitual.
sintiendo un peso en el pecho provocado por los recuerdos de la noche anterior. Zack había estado demasiado cerca, demasiado insistente, y yo había sido demasiado receptiva. Miré mi reflejo en el espejo, intentando encontrar una justificación para mi comportamiento, pero lo único que sentía era contradicción. En la cocina encontré a Lily desayunando. Ella, como siempre, estaba llena de energía, pero Zack no se veía por ningún lado. Me pareció extraño, pero preferí no preguntar, intentando concentrarme en parecer tranquila. «Mamá, ¿dormiste bien?», preguntó Lily mientras servía café en las tazas. «Sí, un poco más de lo que debería», respondí, esforzándome por sonreír. Zack apareció después. Sus pasos eran silenciosos y evitaba mirarme. Saludó brevemente y se sentó a la mesa, como si nada hubiera pasado. Ese silencio entre nosotros era tan evidente que Lily lo notó casi de inmediato. «Hoy están muy callados», comentó, mirándonos a ambos. «¿Quizá están cansados?» «Sí, puede ser», respondí rápidamente, sin mirarlo. Él no dijo nada. Solo asintió mientras se concentraba en su comida. Esa tensión flotaba en el aire, como un muro invisible que ambos temíamos derrumbar. Mi corazón se encogió. Intenté decir algo, pero las palabras no salían. Lily giró la cabeza. Su expresión era una mezcla de desdén y sufrimiento. «No quiero verte», añadió sin mirarme. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, hasta que Zack apareció en la puerta y me hizo un gesto para que saliera. Se quedó con ella, tratando de explicarle algo, pero sabía que era inútil. Regresé al pasillo y me senté en una de las frías sillas de plástico, sintiéndome completamente vacía. Siempre supe que lo que hacíamos era arriesgado, pero enfrentar la realidad era mucho más devastador de lo que imaginaba. Media hora después, llegó John. Su rostro estaba sombrío, sus ojos cargados de rabia contenida. Pasó junto a mí sin decir nada y entró directamente a la habitación de Lily. Desde mi asiento podía escuchar su conversación a través de la puerta entreabierta. La voz de Lily era clara y llena de emoción. Contó todo. Lo que vio, nuestra relación con Zack y cómo este engaño había sido un golpe devastador para ella. Unos minutos después, John salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Su mirada se encontró con la mía, y lo único que vi en sus ojos fue odio. «¿Cómo pudiste?», dijo con voz baja pero llena de furia. «Destruir a tu familia. ¿Pensaste que nadie se enteraría?». No pude responder. Mi silencio solo avivó su enojo. «Zack tuvo suerte de no estar aquí», continuó, su tono más alto y lleno de ira. «De lo contrario, no me habría contenido». Sus palabras resonaron en mi mente. Zack se había ido media hora antes, probablemente intuyendo que enfrentarse a John sería peligroso. John dio un paso hacia mí, y sentí cómo me encogía bajo su mirada. «Me encargaré de él, pero tú ya no existes para mí», dijo antes de girarse y marcharse por el pasillo. Me quedé sola. El silencio del hospital era ensordecedor. Todo lo que había tratado de ocultar había salido a la luz y ya no había vuelta atrás. Volvimos a casa como desconocidos. Lily no me dirigió ni una sola mirada. Su expresión seguía siendo dura pero distante. Subió a su habitación sin decir una palabra y cerró la puerta con fuerza, dejando tras de sí un silencio insoportable. Quise hablar con ella, explicarle, pero sabía que ahora era inútil. Zack desapareció tan silenciosamente como había pasado las últimas horas en el hospital. Recogió sus cosas y se fue sin decir nada. No hubo intentos de disculparse ni de buscar justificación. Sus pasos se alejaron hasta que la puerta se cerró tras él con un suave clic. Me quedé sola. La casa, que una vez fue mi refugio, ahora parecía extraña y vacía. Mi vida, cuidadosamente construida durante años, se desmoronaba bajo el peso de mis propios errores. John regresó por la tarde. Su rostro estaba tenso, su mirada helada. Entró en la sala, dejó las llaves sobre la mesa y me miró con una mezcla de desprecio y decepción. «No quiero escuchar ninguna excusa», dijo con un tono firme y gélido. «John, por favor, sé que cometí un error terrible». Empecé buscando algún rastro de comprensión en su expresión. «Fue un momento de debilidad, no significa nada». «¿Nada?».
Me interrumpió, su voz quebrándose por un instante. Has destruido todo, Amelia. La familia, la confianza, el futuro. ¿Y ahora me dices que no significa nada? Bajé la mirada, sintiendo cómo la culpa y el arrepentimiento me aplastaban. Haré todo lo posible para arreglar esto. Por favor, dame una oportunidad. Susurré. ¿Arreglarlo? John soltó una risa amarga. Hay cosas que no se pueden arreglar. Esto es una de ellas. Se dio la vuelta, como si no pudiera seguir mirándome. Sus hombros estaban tensos, sus manos cerradas en puños. Quiero el divorcio, dijo finalmente. Sus palabras eran como una sentencia final. Esto no se perdona. No supe qué responder. Todo lo que una vez fue sólido ahora estaba destruido. Lily no salió de su habitación en todo el día, y cuando intenté tocar su puerta, la única respuesta fue el silencio. Rechazaba cualquier contacto conmigo, incluso mirarme. Esa noche me quedé sola en la sala. Mis intentos de reparar lo que se había roto chocaban contra la indiferencia de John y el odio silencioso de Lily. Zack se había ido, dejando un vacío y preguntas sin respuesta. En ese momento lo entendí. Todo estaba perdido. La familia que construí ya no existía, y ninguna palabra podría devolver lo que había sido destruido. La casa estaba vacía. Lily se había mudado con una amiga, evitando cualquier conversación conmigo. John no volvió. Se llevó algunas de sus cosas y dejó los papeles del divorcio en la mesa. Cada firma que puse en esos documentos fue como un martillazo en mi vida. Me quedé sola, rodeada de un silencio que era más fuerte que cualquier reproche. Cada día comenzaba igual. Me despertaba con una sensación de pesadez que no podía sacudirme. El desayuno permanecía intacto, los libros cerrados sobre la mesa y el teléfono en completo silencio. No intenté contactar a nadie. Sabía que nadie quería escuchar mis explicaciones. A veces me sentaba junto a la ventana, observando cómo la gente iba y venía, absorta en sus propias vidas. Su mundo seguía adelante, mientras el mío parecía haberse detenido. Esa tarde, cuando la luz del sol ya se había desvanecido y las sombras invadían la habitación, escuché el tono familiar de mi teléfono. Un mensaje. Era de Zack. Su nombre en la pantalla provocó un escalofrío inesperado. El mensaje era breve. Tenemos que hablar. Por favor, encuéntrame mañana por la noche. ¿Sabes dónde? Miré fijamente la pantalla, sintiendo cómo una oleada de emociones me invadía. Ira, tristeza, curiosidad y algo más que temía nombrar. Zack quería verme. ¿Por qué? ¿Para disculparse? ¿Para explicar por qué se fue sin decir nada? ¿O quizás para intentar recuperar lo que ya estaba roto? Cerré los ojos, tratando de poner en orden mis pensamientos. La rabia luchaba contra los recuerdos de lo que sentí estando con él. Pero responder a ese mensaje podía significar un nuevo caos en mi vida. El teléfono seguía en mis manos, la pantalla comenzaba a apagarse. Mi dedo estaba suspendido sobre las teclas, listo para escribir una respuesta. Pero no llegué a presionar enviar.